la butaquita y vamos a hablar sobre el problema de iluminar. ¿No? Que todos recordemos cómo hacer el foco. Se cierra completamente el plano hasta donde dé el tope. Se mide con el telémetro o medidor de las distancias. Se define el plano que voy a mostrar. Se definen los elementos y se amarra la cámara, es decir, se deja que los distintos perillas estén completamente aseguradas. Mierda, esto no puedo subir. Entonces, por favor, ayúdame aquí un poquitico, Darly, porque esto no se puede, pero no se puede subir eso. Dañar esa lámpara. Sí, sosténla. Entonces, bien, por favor. Esto que estamos viendo ahí es lo que normalmente hace todo el mundo. ¿Sí? Es decir, es la postura del flash electrónico cuando yo tomo fotografías. La luz me llega desde encima de la cámara simplemente. No es eso lo ideal cuando yo quiero construir expresividad, ya que única y exclusivamente tiende a darme los elementos básicos de identidad, y por eso este tipo de fotografía es lo que se llamaría la fotografía documentaria o de documento. Es una fotografía que no necesita fotógrafo, que las hacen los mensajeros en las empresas, porque es al fin y al cabo la fotografía que se va a utilizar en el carnet para entrar y salir, y que nos da apenas los rasgos básicos, y que es la fotografía que generalmente nosotros hacemos con nuestras cámaras caseras. Si queremos generar expresión, expresividad, lo primero que tenemos que hacer es variar la llegada de la luz. En la medida en que ustedes ven que varió la llegada de la luz, la dirección en que la luz llegó, ya empezaron a aparecer unos rasgos que en la imagen anterior se pierden muchísimo. Miremosla acá nuevamente. Solamente rasgos básicos, es decir, solamente las líneas generales, mientras que si varío la línea de llegada, la dirección de llegada, empiezo a descubrir volúmenes que la imagen anterior no me dejaba ver. En la medida en que varíe mucho más ese ángulo de llegada, generando, como ustedes lo ven, un triángulo entre la fuente de la luz, el personaje y la cámara, ya estoy haciendo una fotografía que tiene más credibilidad, que tiene más volumen. Amén de que en realidad quiero que observen ustedes otro problema que tiene la fotografía cuando yo trabajo con el flash electrónico de la cámara y que es muy notorio acá. Miren. Son sombras absurdas, sombras irreales que no tienen mayor sentido, que en realidad es como si tuviésemos una cachucha de minero para poder mirar la realidad. Los únicos que tienen una fuente de luz aquí son los mineros, pero los seres humanos no tenemos fuente de luz en ningún lado. Por lo tanto, es una fotografía plana, es una fotografía equívoca.
Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo peor que puede hacerse es pensar que el flash electrónico es la respuesta. El flash electrónico es en realidad el problema. El flash electrónico hay que poder sacarlo de la misma dirección de la mirada, es decir, de encima del lente o del lado del lente. Hay que sacarlo y generar distancia entre cámara y el lente cóncavo. Pero bueno, déjala acá. Ahora bien, quiero plantear otra cosa completamente distinta en este momento. Y es el hecho de que uno, ya lo hemos mencionado bastante en clase, el problema del diafragma. Cuando yo determino que mido el área llena de luz, ahí lo que estoy haciendo es midiendo diafragma. Escogí y metí dentro del cuadro solamente el área que me interesa, el área iluminada. Si esa es la medida que yo necesito, la fotografía resultante sería esta. Al hacer la medición, voy a acercarla mucho más para tener, porque esta lámpara está demasiado baja de intensidad, para que podamos ver la diferencia con mayor claridad. Vuelvo a hacer la medición. Dense cuenta de lo que estoy haciendo. Cuando vayan a hacer sus fotos, si no tienen lente zoom como tiene esta cámara, simplemente acérquense. Ahí he medido mi luz, me ha dado un diafragma de 5,6 y esta sería la imagen resultante. He escogido lo que llaman las luces altas, la zona más iluminada. Pero, si lo que yo quiero es otra imagen completamente distinta, y escojo como motivo de la medición, a mí por favor préstenme el cuaderno nuevamente, manténgalo ahí en la mano, Darlene. Cuando yo quiero realmente otro tipo de medición, escojo en este caso el área menos iluminada. Me ha dado un diafragma de 2,4, de 2 en realidad, y la fotografía resultante es esta. Luego, es muy importante a dónde mido, qué escojo como motivo de medición. Ustedes ven que son dos fotos completamente distintas. Incluso existe esta tercera foto con un diafragma de 2,8, en la cual lo que ha sucedido es que se ha hecho el promedio entre las dos anteriores. Son 3 fotos. ¿Está claro? Ahí ya tengo 3 fotos sin haber cambiado nada. Simplemente decidiendo a dónde mido el diafragma de mi imagen.
Eso es clave que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Bien? Listo. Recuérdame tu nombre. Brandon, gracias. Entonces es bien clave que ustedes tengan en cuenta dónde miden. Eso es importantísimo. ¿Cuál es el motivo de su medición? Si usted no tiene un lente zoom para hacer estas mediciones, simplemente acérquese con la cámara a la zona. Haga la medición, anote los datos y devuélvase a donde va a tomar la foto. ¿Ya es entendible? Si no usted tiene ni el lente zoom. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de esa expresividad. Quédate tranquilo que yo, digamos que yo muevo la cámara, al retratado nunca se le debe pedir que haga nada. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esas significaciones y simbolizaciones que hemos mencionado anteriormente. Es decir, que están en el libro y que están en la lectura que ustedes realizaron. Y van a ver ustedes por qué la significación que tiene. La luz que nos llega de frente, ¿sí?, es una luz que significa la verdad, si sea la verdad propia, porque no hay verdades, digamos, de todos. No hay verdades, en últimas, no hay verdades sociales. Hay verdades de los sujetos, de los individuos. Pero bien encimita. Ya que la verdad, y por eso el documento, la verdad está sobre los elementos generales y la certeza está sobre los elementos particulares. El documento me dice cómo es la forma de mi cara, si tengo alguna deformidad, si tengo alguna deficiencia, qué sé yo, y por eso es verdad, es un documento verdadero. Esa es la foto de la cédula, que todos sabemos que no nos gusta. Yo no conozco a alguien que le guste la foto de su cédula, ¿verdad? Precisamente porque las condiciones en que se toma no son las adecuadas para poder construir una buena imagen. La luz que nos llega, desapagar esa, desde los lados, es una luz que significa drama, precisamente porque ustedes pueden notar que se construye un lado conocido y un lado desconocido. Ahí van ustedes comprobando entonces por qué la luz desde el lado que la haga llegar va a significar una cosa u otra, porque es que en la imagen está. Ahí está claro en la imagen, no es ningún engendro, no es ningún invento, en la imagen está claro. Hay una cuestión que me dice verdad, que me dice conocido, desconocido. En la imagen, recuérdame tu nombre. Alejandro. Hay un Alejandro que el espectador, lector, puede reconocer, pero hay un Alejandro que no se puede reconocer, que está perdido. Aquí apenas se alcanzan a insinuar sus elementos de los que es desconocido. ¿Ya? Es eso lo que tiene que ver con la contradicción, con el contraste. Aún si yo colocase, toca cambiar esta lápiz. Sí, es el cable. Ya. Quédate mirando de frente a la cámara exactamente de Alejo. Observen ustedes que
Al colocar dos fuentes de luz de una intensidad similar, de una intensidad más o menos aproximadamente igual, se genera una línea que divide al personaje en dos. Y ustedes pueden notar claramente que nuestro perfil izquierdo es distinto a nuestro perfil derecho. Lo que hace uno como fotógrafo cuando va a hacer imágenes es descubrir cuál es el perfil que favorece, es decir, ¿cuál es el que favorece? Aquel que nos presenta mayor cantidad de volúmenes, es decir, aquel que nos presenta mayor cantidad de grises. En el caso de Alejo, ¿cuál es? ¿El derecho de quién? ¿De la pantalla o el derecho de Alejandro? El derecho de Alejandro es este, ¿no es cierto? De acá. ¿Seguro que encuentra mayor cantidad de grises? ¿Seguro? No hay más grises más profundos aquí. No hay un gris tan extremadamente oscuro aquí, que aquí es más pequeño. Este rasgo que aquí se difumina, este rasgo, estos elementos, ¿ven? Uno lo que hace como fotógrafo es descubrir cuál es el lado que favorece al personaje que va a fotografiar. Y ese es el lado que va a colocar hacia la cámara, porque es el lado que tiene más expresividad. Al tener mayor cantidad de volumen, es el lado que tiene más expresividad. ¿Ya? Eso hace entonces que uno decida trabajar sobre ese lado, mostrar ese lado a la cámara y, por ejemplo, vas a apagar un momentico, vas a sentarte un poco hacia acá, girando hacia acá, pero girando tu cabeza hacia la cámara. ¿Ven? Y entonces, ya mi foto, y mire, no ha sido nada complicado. Es ver dónde ubico los elementos para generar fuerza en la imagen, ¿verdad? Gracias, Alejo. ¿Quién pasa? Richard. Bueno, Richard, dale. Vamos a hacer el mismo caso con Richard. A ver, siéntate ahí. Primero,